tanto en YouTube como en nuestra página, así que de nuevo, si les aparece algún mensajito, por favor oprimir aceptar o entendido para que no vaya a sacarlos de la charla. Listo. Entonces, eh, en esta ocasión, la profesora María Magdalena y el profesor Armando Hernández presentarán la experiencia titulada La mirada profesional al razonamiento proposicional y algebraico de la práctica estadística. Entonces, quienes asistieron a nuestro foro el año pasado ya conocen a la profesora María Magdalena, sin embargo, la presento. La profesora María Magdalena es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada y en la actualidad es profesora titular universitaria en el Departamento de Didáctica de Matemática de la Universidad de Granada. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada y desde 2008 desarrolla su actividad de investigación en didáctica de la estadística con publicaciones en revistas de amplia difusión y prestigio. Es, mm, Listo. En la actualidad, la profesora es coordinadora del Grupo de Investigación en Teoría de la Educación Matemática y Educación Estadística de la Universidad de Granada. El profesor Luis Armando es académico costarricense que se ha desempeñado en formación inicial y continua de docentes en temas de educación matemática, diseño curricular, didáctica de la estadística y probabilidad. También como enseñanza de la historia de las matemáticas y en tecnologías digitales para la enseñanza de las matemáticas. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada en España y desde 2010 es miembro del proyecto de reforma de la educación matemática en Costa Rica y profesor de la carrera de enseñanza de la matemática en la Universidad Estatal a distancia en Costa Rica desde 2007. Entonces, a continuación, doy paso a nuestra primera ponente, la profesora María Magdalena Gea. Profesora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Muchísimas gracias, Mariana. El placer es compartido. Y antes de comenzar esta conferencia, tanto Luis como yo misma queremos agradecer a la Universidad de los Andes en su Facultad de Educación y realmente todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad IEM por visibilizar el aprendizaje y la enseñanza de la matemática y sensibilizar, ¿no? por esa mejora, porque redunda en la sociedad. Y bueno, pues compartir con ustedes nuestra mirada profesional al razonamiento proporcional y algebraico en la práctica de aula, en la estadística y la probabilidad. La organización de la conferencia se estructura en este índice, en donde la mirada queremos enmarcarla en un marco teórico, porque no se va a entender qué mirada queremos ofrecer si no se comprende qué entendemos por conocer las matemáticas desde el punto de vista del profesor y esa competencia que se requiere para enseñarla y que redunde en el aprendizaje del alumno. A continuación, presentar la herramienta que nos sirve para visibilizar el álgebra en la práctica de aula de la estadística y la probabilidad. Y consideramos que es fundamental este apartado porque así el profesorado puede utilizar esta herramienta en cualquier contenido, no solo en la probabilidad como nosotros mostraremos hoy y en la estadística, sino en cualquier otro contenido. A continuación, nos centraremos más en los resultados que hemos estado obteniendo en cuanto al análisis en la práctica de aula de la estadística y la probabilidad, porque nos hemos ido encontrando a medida que hemos llevado a cabo nuestras líneas de investigación que en todo momento el álgebra, la proporcionalidad, daban respuesta a algunos obstáculos que encontraban los estudiantes, finalizando con reflexiones que, bueno, aportamos nuestras ideas finales como conclusiones, pero lo bonito va a ser esa discusión provechosa con ustedes, a propósito de la reflexión que ustedes nos ofrezcan al finalizar nuestra exposición. Como decía, vamos a ofrecer una mirada y desde el punto de vista profesional nos referimos a un profesional docente. ¿Cómo comprendemos el conocimiento que debe de disponer un docente? Pues ese conocimiento es multifacético, porque no solo puede comprender matemática y saberlas, tiene que adaptarla a la enseñanza. Y aquí es donde, de una manera hexagonal, en el marco del enfoque ontosemiótico, nos enmarcamos para que esta conferencia os sirva a ustedes en el plano de comprender lo que sucede en ese docente que se mira al espejo cuando reflexiona sobre su conocimiento, porque debe de dar en el aula una representatividad de ese conocimiento per se, acompañado de la transposición didáctica, como dice Chevalar, ¿no? Para adaptar el saber, pero por supuesto que debe de venir acompañado de un conocimiento de cómo aprende el estudiante, ¿no? Esa faceta cognitiva me va a explicar cuáles son esas dificultades, cómo puedo adaptar la evaluación continua del estudiante en mi práctica de aula.
y remitirme a una institución, porque de algún modo el contenido que yo enseño se remite a un currículum, a unas directrices curriculares, y de ahí esa faceta ecológica que el docente debe de conocer. Por supuesto que en la parte superior de este hexágono nos encontramos con la mirada hacia las creencias, las actitudes del estudiante, hacia el contenido, qué recursos son los más provechosos para poder enseñar, así como las interacciones que sean más adecuadas para promocionar el conocimiento que el docente quiere llevar a su estudiante. En otra visión, ¿no? Estas son herramientas que el enfoque ontosemiótico, como digo, pueden ustedes consultar mediante este enlace mucha más materia de lo que yo estoy contando, pero quiero visibilizar la mirada profesional con estas dos imágenes. Es que la competencia del docente, cuando el docente llega al aula y propone la enseñanza, debe de tener una mirada hacia el análisis de lo que ocurre en el aula. Es decir, la componente fundamental del docente en vista de una competencia es el poder analizar lo que sucede y el intervenir en aquello que está analizando. Esa competencia general de análisis e intervención didáctica se puede subdividir en 5 subcompetencias, es decir, el docente debe de gestionar las normas que rigen ese saber que sucede en el aula, cómo gestionar esas trayectorias hipotéticas hacia el aprendizaje, porque él configura una configuración didáctica, ¿no? Del saber. Pues esa configuración, ¿cómo la va a ir llevando a cabo? Y la conferencia de hoy versa principalmente en cómo vamos a ser capaces de visibilizar los objetos y los procesos que entran en práctica cuando estamos enseñando en el aula, en vista de la proporcionalidad, ¿no? Ese álgebra que va emanando de manera generalizada y explicando la formalidad y la abstracción de la práctica de aula en el caso concreto de la estadística y la probabilidad. Por supuesto que vamos a dar tintes del análisis de la idoneidad didáctica en los términos de que el docente está reflexionando sobre la enseñanza. En el punto de explicar cuál es el razonamiento de un estudiante cuando responde a una tarea matemática en general, nosotros proponemos a un estudiante en la práctica de nuestra enseñanza una tarea y visibilizamos su sistema de prácticas cuando nos responde a la tarea. Pues bien, el docente debe de mirar esa resolución desde el punto de vista práctico, es decir, yo observo la secuencia de actividad, ¿no? Su secuencia de prácticas, que son los objetos que yo visibilizo en su producción, y además infiero los procesos que le han dado lugar a gestionar esos objetos matemáticos que están presentes en la resolución. Cuando yo observo que mi estudiante establece relaciones entre objetos, sean de equivalencia o sean de orden, está activando un objeto algebraico, está estableciendo unas vinculaciones que, que van más allá del mero uso, van hacia una abstracción. En el momento en que yo me encuentro relaciones, cuando se manejan propiedades sobre operaciones entre elementos y yo visibilizo que está gestionando la argumentación en torno a esas propiedades, cuando veo que hace manejo de ellas o hasta incluso cuando se hace uso de una función, puesto que el pensamiento funcional explica el álgebra en sí mismo, es cuando el docente debe de mirar la práctica con unos ojos desde el razonamiento algebraico presente en el aula. Cuando hablaba de procesos me refería a la acción que tiene el estudiante cuando generaliza, porque generalizar y unitarizar son las dos caras, es una dualidad del conocimiento. Poner un ejemplo no es fácil y se infiere que hay una generalización detrás, pero hay estudiantes que proponen ejemplos sin conocer reglas. Es decir, el docente tiene que estar capacitado para mirar el razonamiento algebraico del estudiante desde esos procesos. Igualmente, la representación me da una pista de cuál es la formalización que está utilizando el estudiante para verbalizar su conocimiento. Si el estudiante me está escribiendo en un lenguaje simbólico literal,
me está informando de su conocimiento en otros términos diferentes a cuando está utilizando un lenguaje tabular o gráfico y otros muchos que pueden utilizarse. Las operaciones, el cálculo analítico que yo visibilice en la estructura de la resolución del estudiante también me informa de su capacidad algebraica, en los términos de que utiliza transformaciones, cálculo con inversas para despejar las ecuaciones y obtener sus soluciones. Todo esto son niveles de razonamiento algebraico que yo puedo escalar y tengo que mirar muy concretamente la actividad de mi estudiante para ayudarle en ese andamiaje y llegar hasta niveles más elevados. Estos trabajos que os cito en esta diapositiva son muy útiles para que nos sensibilicemos con que el álgebra emana desde la aritmética. Y emana desde la aritmética desde el mismo momento en que un estudiante utiliza el signo igual para operar y hasta ahí llega su nivel, hasta el momento en que el estudiante utiliza el igual en un significado relacional, puesto que el equilibrio lo establece con el igual y ya hay unas relaciones que me justifican un nivel avanzado de álgebra. En el momento en que yo observo en la práctica del estudiante el uso de una incógnita, sea contextual, nivel 1, o sea ya más avanzado para simbolizar una relación que puede ser funcional, yo debo de equilibrar esa resolución de mi estudiante nivelándola en un nivel más avanzado que la mera contextualización de que el estudiante ponga una X y no la utilice luego en su resolución. El camino del nivel 2 al nivel 3 en el álgebra me responde al cálculo analítico del estudiante, a que opere con la variable y sea capaz de mantener su cálculo analítico estático, puesto que su objetivo es responder a obtener el valor de la incógnita. Y hay una diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3 y es el manejo. Hay estudiantes que no son capaces en una secuencia de patrones, hablo en una tarea geométrica, de obtener la forma canónica, puesto que para el estudiante el álgebra es estática, es contextual. El docente debe de mirar estos niveles como provechosos para la práctica de aula, para ayudarle al estudiante y acompañarle a niveles superiores. El nivel 3 sería el que responde hasta un nivel de inicio a la secundaria. ¿Qué sucede cuando yo me encuentro a estudiantes que ven las letras como todas iguales? Pues que no han llegado a alcanzar el conocimiento de que hay unos roles en la práctica del razonamiento algebraico en que el parámetro me responde, me explica familia, estructura algebraica. Cuando el alumno está en disposición de comprender que existen parámetros para describir familias de funciones, ese estudiante tiene un rol en el razonamiento algebraico diferente a aquel que ve las letras todas iguales, que es el que se quedó en el nivel 3. No diferencia el parámetro. Operar con parámetros implica fijar ese contenido, esa variable que no llega a ser una incógnita en sí, ¿no? Pues cuando el estudiante opera con parámetros, es un nivel mucho más avanzado que simplemente identificarlo. Por supuesto que el nivel 6 de estructura algebraica sería ideal llegar a él en un bachillerato, pero difícilmente se puede explicar una estructura algebraica a nivel de un estudiante de bachiller, puesto que no está en esa disposición, por mucho, principalmente por su dimensión afectiva, por su madurez y por su visión hacia qué carrera o qué titulación puede estudiar después. Se visibilizan mejor las estructuras algebraicas cuando se explican los modelos que responden a dicha estructura. En el campo, por ejemplo, de la probabilidad, entender el modelo normal, entender los parámetros que explican las distribuciones binomiales, las discretas y las continuas. En los trabajos a pie de esta diapositiva pueden ustedes pues, profundizar en este conocimiento sobre cómo nivelar el razonamiento. Nosotros en esta conferencia queremos explicarles cómo no hemos encontrado en la investigación los niveles de razonamiento que les acabo de exponer. En mi presentación voy a dedicarme a un aspecto muy importante de la práctica de la estadística, como es la tabla, que de algún modo el profesor parece que
que no le da valor, así nos lo dice la investigación, ¿no? Que considera que la tabla estadística es un contenido pues como transparente en el currículum, que no hace falta enseñarlo porque es muy natural utilizar la estructura de la información por filas y columnas. Bueno, pues yo lo quiero mostrar con un poco más de detenimiento, el que sean conscientes de que el libro de texto hace un uso un poco acrítico del nivel de algebrización que está latente en el uso de la tabla, y el docente debe de mirar de una manera profesional para que se enseñe con criterio al estudiante, de manera que se acompañe en el transcurso de los cursos académicos su nivelaje. Luis va a profundizar en el análisis de la probabilidad según la proporcionalidad, igualmente con el álgebra, ¿no? Yo también lo voy a iniciar en su exposición. En este diagrama que ustedes ven en la palabra estocástica, se unen lo que es la estadística y la probabilidad, y la palabra en sí misma pues asusta un poco, ¿no? La palabra estocástica no es una palabra agradable, pero debemos de acostumbrarnos a usarla para visibilizar que se une la estadística y la probabilidad siempre. En el mismo momento en que yo recojo un conjunto de datos, responde a una población, y por mucho que nosotros no queramos ver en la población cuando estamos haciendo el análisis de datos, que parece que es estático, luego queremos hacer inferencias sobre esa población. Es decir, hay una variabilidad latente en la estadística y llámese incertidumbre, pero nosotros queremos hacer inferencias. Informal, en todo caso, en una secundaria, más formal en un bachillerato, cuando ya hacemos uso de los contrastes de hipótesis, la estimación puntual o los intervalos de confianza. Bien, pues para mostrarles cómo es que nos hemos ido encontrando con el razonamiento algebraico en la práctica, en la estadística y concretamente en las tablas estadísticas, les invito a consultar, por eso hago una pausa en este espacio, para que ustedes visiten este trabajo que se publicó en Bolema, en el que evidenciamos que la tabla estadística es mucho más, que acarrea mucho más que el mero hecho de registrar datos, porque cuando nosotros observamos la tabla, en la lectura, la construcción y la interpretación de la información es muy diferente a cuando tenemos los datos simplemente registrados como un inventario, en donde a las 9 de la mañana registré 18 grados centígrados en el termómetro, a cuando por una misma fila yo estoy visibilizando una frecuencia acumulada, puesto que este 18 recoge lo que la variable me ha ido indicando en las filas superiores. Por tanto, el estudiante debe de comprender que hay un registro de 15 valores más los 6 que aporta el valor numérico 2 hermanos. Es decir, la formalidad, el razonamiento algebraico que acompaña su lectura es mucho más avanzado en esta tabla de distribución de frecuencia acumulada que aquel que acompaña a una lectura de una tabla de registro de datos. En nuestro análisis para este estudio que os voy a presentar resultados, diferenciamos las tablas según su complejidad semiótica. Y esa complejidad nos dimos cuenta que responde a objetos algebraicos, en el sentido de que cuando el estudiante registra la frecuencia, está haciendo una clase de equivalencia, y ese 9 responde a una función cardinal del conjunto de todos aquellos elementos, en este caso estudiantes a los que se le hicieron una encuesta, que respondieron 9 a la categoría, esa clase, del valor de la variable un hermano. El docente debe de mirar con bastante cuidado el uso de esta tabla, puesto que se acompaña inmediatamente del uso de los cuartiles. Y el uso de los cuartiles acarrea despejar ecuaciones en las cuales nosotros vamos a obtener un valor concreto que se acompaña de una mayor dificultad cuando la variable está organizada en datos por intervalos. Como indico en esta diapositiva,
hay que ser consecuentes con todos estos indicadores que son objetos algebraicos que nosotros hemos identificado para responder a las dificultades de los estudiantes cuando hacen el manejo de este tipo de tablas. Igualmente, la tabla de doble entrada, hay en general, nos lo hemos ido encontrando en el análisis del libro de texto, en particular en el estudio que os voy a mostrar a continuación, que cuando el estudiante es capaz de organizar la información en una tabla de doble entrada, entiéndase la variable en la fila y en la variable en la columna de la etiqueta, ¿no? Cada una son una variable, requiere de un esfuerzo mayor, puesto que debe de comprender que en cada cruce se encuentra una frecuencia de cada categoría, de una variable y de otra. Pero además, en estas tablas se nos permite analizar la dependencia entre las variables. Y actualmente hay muchos documentos, hay una tendencia por visibilizar la necesidad de que se enseñe el estudio multivariado desde las primeras edades. Por tanto, la tabla de doble entrada, que requiere una complejidad de razonamiento algebraico elevado, el docente debe de ser consecuente con todos los objetos que se encuentran latentes en esta representación, porque el alumno va a encontrar una gran dificultad en su uso. No es una representación de fácil manejo, por la sencilla razón de que cuando leo, por ejemplo, esta tabla y condiciono a que la comida preferida sea la italiana, hay un parámetro que estoy fijando. El parámetro se corresponde con el valor de la variable preferencia en el tipo de comida, puesto que la distribución de la variable según el número de edad de los estudiantes que han respondido difiere de uno a otro de las columnas en la tabla. Igualmente podría encontrar las distribuciones condicionadas por filas, manteniendo esa condición como un parámetro, porque son los valores que toma la variable. Actúa de ese modo y mucho más en el momento en que yo quiero ver que hay una proporcionalidad en esas distribuciones porque hay una independencia en las variables. De ahí que yo puedo medir esa asociación. ¿Qué sucede cuando yo me encuentro con esta representación en una tarea, en un estudiante, en un nivel concreto? Que la representación está, o sea, el contenido matemático está disponible. ¿Qué gestión hace el docente con ese contenido? Esa es su responsabilidad. ¿Qué mirada le hace? En nuestro estudio, publicado en esta editorial Springer, a propósito de un compendio de investigaciones asociado al razonamiento con el pensamiento estadístico, nosotros nos adentramos en el análisis de los libros de texto para observar cómo tres editoriales a lo largo de toda la educación secundaria mostraban las tareas matemáticas en torno a la estadística y la probabilidad en la clasificación que le acabo de contar, según los objetos algebraicos que describen a cada una de las tablas, a esos tipos de tablas. Las tareas, si observáis por editorial, por curso, la distribución es muy similar, pero por tabla no. Por ejemplo, podemos observar que hay una concienciación mayor en que la complejidad de álgebra en una tabla de datos es menor, porque si los estudiantes se enfrentan en una secundaria a la estadística, lo útil es centrarse mucho más en tablas que, como me encuentro en el día a día, en el día a día me encuentro los datos agrupados, las variables suelen ser continuas. Bien, con tablas de datos, lo único, la carencia en la editorial Santillana sería eso, las tablas de datos en doble entrada. Hay diferencias entre unas editoriales y otras, como pueden ver, pero lo más interesante es verlas por curso, puesto que se supone que el acompañamiento del álgebra en la abstracción va de este modo, ¿no? De cómo avanzando en el curso, en el nivel, se acompaña de ese formalismo en el razonamiento algebraico del estudiante, dando paso a la generalización. Pueden ver en esta tabla en la organización por curso, en la tabla de datos, cómo hay una gran diferencia en esa sensibilidad hacia la tabla de una complejidad algebraica bastante elemental, ¿no? En ese nivel cero. Pues observamos diferencias
principalmente en esa editorial santillana, como contaba, su propuesta es baja, ¿no? Pero la tendencia en la editorial santillana sorprende mucho, ¿no? Como al final parece como que se relaja en esa complejidad. Las tablas de distribuciones absolutas y relativas pueden tener una tendencia más o menos común por curso, puesto que, claro, hay hitos que los muestro en esta tabla, y es que en tercer curso se enseña el gráfico de caja. Pero claro, hay un uso desmedido en la editorial del Vive, que se explica porque, claro, en ese nivel se hace uso de ese tipo de tabla, pero se aplican muchos más conocimientos, como es la probabilidad, en su enfoque frecuencial y en su enfoque laplaciano, ¿no? Como que pareciera que este tipo de tablas de frecuencias acumuladas tienen un rol mucho más importante en este nivel, que se va perdiendo, no se entiende por qué, porque podría venir acompañado también, ¿no?, de las variables, como decía, hay que tener un interés mayor por lo que sucede en los medios de comunicación, que son las variables que vienen dadas por intervalos de confianza, por intervalos de datos agrupados, perdón. Y en ese sentido, podemos observar que la editorial santillana tiene un mayor compromiso con ese tipo de tablas, siendo el porcentaje inferior en otras editoriales. Lo que sucede es que hay una lectura mucho más adecuada en ese equilibrio con la editorial Edelvives. Es mucho más continua, mientras que Anaya no se preocupó por ese tipo de tablas en primero de la educación secundaria. En cuanto a la tabla de doble entrada, encontramos el uso muchísimo más despreocupado del libro de texto, porque en Edelvives sí hay un manejo hacia cuarto de la educación secundaria, cosa que en lo que es la frecuencia absoluta y relativa no se está percatando el libro de texto del uso acrítico que se está haciendo en primero y segundo, que poco a poco se va diluyendo en los siguientes cursos, puesto que puede utilizar distribuciones condicionadas y marginales. En la tabla de doble entrada, su potencial está en que tengo ya también variables unidimensionales representadas dentro de la tabla. ¿Por qué se oscurece su uso y no se hace un uso más continuo en el libro de texto? Bien, a continuación podemos comentar todos estos resultados después, ¿no?, en las reflexiones finales, ¿no?, para ampliar el debate después. La mirada hacia la probabilidad desde el razonamiento proporcional y algebraico es muy rica. Ya lo contaba, ¿no?, con la tabla de frecuencias, porque yo en una tabla de frecuencias puedo registrar la evidencia de una experiencia aleatoria y hacer la aproximación a la probabilidad teórica. Es decir, la propia tabla me representa la función de probabilidad, bueno, la aproximación hacia el registro frecuencial. Es esa aproximación a la probabilidad teórica. En ese sentido, yo puedo utilizarla, y es un nivel de algebrización potente porque tengo una función que asocia a cada valor de la variable su probabilidad. Hay un trabajo muy interesante de Burgo, Patanero y Bodino en la revista Mathematics, en la que visibilizan los niveles de algebrización en la propia probabilidad. Un ejemplo que os muestro es el siguiente, en donde el docente debe de mirar con mucho cuidado las tareas que propone en urnas, que mi compañero Luis va a comentar a continuación en un estudio sobre la probabilidad que hicimos con niños, ¿no? Y es que cuando propongamos tareas sobre juego justo, debemos de ser consecuentes con que hay que aplicar una proporcionalidad inversa. Y en el despeje de esa ecuación, que pueden utilizar relaciones de fracciones equivalentes, no tienen por qué hacer esta ecuación que yo muestro aquí a continuación, pero la complejidad del razonamiento algebraico que conlleva su resolución es potente. No son tareas sencillas. Ver y visibilizar si el juego es justo. Luis, pues puedes continuar. Bueno, voy a compartir la misma presentación, pero pueden ver mi presentación. No sé Sí, si, vamos a ver. Ok, vamos a hacer esto un poco pequeño aquí para. Y esto que. Ay.
¿Se están viendo así? Es que Sí, se algo está toqué. viendo bien. Sí, Sí, ok. se ve muy bien. Sí, es que algo toqué, pero no, bueno, no sé si. Bueno, buenos días. Es un placer poder compartir esta mañana aquí, bueno, aquí en Costa Rica y allá en Colombia todavía es de mañana. Y un abrazo para los colegas españoles, ¿verdad? Que les tocó en la tarde del sábado. Un agradecimiento a la Universidad de los Andes por esta invitación, para contarles un poquito de algunos resultados de mi tesis doctoral, la cual de hecho dirigió la doctora María Magdalena Gea, ¿verdad? La gran directora. Mi tesis doctoral tiene como título la influencia precisamente del razonamiento proporcional en la comparación de probabilidades y de otras tareas probabilísticas. Bueno, como es un poco larga esta tesis, hoy les voy a contar solamente acerca de la influencia del razonamiento proporcional en la comparación de probabilidades en urnas, porque también tenemos la comparación de probabilidades en ruletas. La parte teórica que desarrollamos en esta tesis originó dos artículos científicos, uno acerca del inicio del razonamiento probabilístico, es decir, todo lo que tiene que ver con cómo va evolucionando el razonamiento probabilístico en niños menores de 7 años. Y otra publicación que es acerca de, pues, una investigación bibliográfica en cuanto a lo que hay en investigación en lo que respecta al razonamiento probabilístico en comparación de probabilidades. Algunas conclusiones que obtuvimos de esta investigación bibliográfica es que eh, la intuición en probabilidad y específicamente la capacidad para comparar probabilidades progresa en etapas. Y estas etapas están relacionadas precisamente con el desarrollo del razonamiento proporcional, pero no son equivalentes. No es, o sea, no se puede hacer una relación totalmente directa. Eh, ¿Esto qué tiene que ver? O sea, ¿cómo se explica esto? Bueno, que el simple estudio de fracciones o del número o de los números racionales no necesariamente va a hacer que se progresen las etapas de razonamiento probabilístico, aunque tengan influencia, ¿verdad? Otro aspecto interesante que encontramos, que quiero compartir, es que, por ejemplo, el contexto o el dispositivo que se utiliza en las tareas de Perdona, razonamiento Luis, probabilístico, ¿sí? perdona, Luis, pero no se está viendo la transición de tu diapositiva y como soy consciente de que tenía unas imágenes muy bonitas, creo que no se te está viendo la Sí, creo transición. que, creo Cuando que compartiste el... eso fue lo que voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir mejor. Sí, Sí, y gracias, María. como estás viendo las diapositivas que comparte, esa, Ahora sí, esa Ay, es la que, por la que ibas. Genial. ay, bueno, sí. perdón. Vale, pues Es que sí por algo dónde te toqué quedaste. cuando quería mover. Bueno, esos son los artículos de los que les estaba diciendo. eh, uno publicado en PNA y otro en la Sociedad de Investigación de Estadística e Investigación Operativa. Esto es lo que les decía un poquito de las etapas y aquí es donde estamos. Eh, Desde el punto, aquí tenemos la comparación en urnas y comparación de ruletas donde la composición de ambas tareas es la misma. Sin embargo, aunque probabilísticamente o matemáticamente son problemas equivalentes, las estrategias son distintas e incluso nos dimos cuenta que los resultados que obtuvimos fueron distintos. Eso lo podemos contar en otro momento. Eh, para enmarcar un poquito esta investigación, voy a contarles algunos elementos. Nosotros consideramos las siguientes variables en la investigación. La primera es el tipo de tarea. Nos centramos en comparación de probabilidades, tanto en urnas como en ruletas. En el juego equitativo que hablaba María, que eso también nos dio información muy interesante. En construcción de espacios muestrales, tanto en ruletas como en urnas. E incorporamos precisamente tareas de comparación de razones con el objetivo de poder ubicar al estudiante en un nivel de razonamiento proporcional y así poder ver cuál es la influencia de este nivel de razonamiento proporcional en la resolución de tareas probabilísticas. En cuanto a la variable nivel de razonamiento,
Eh, Utilizamos la clasificación de Noelting en razonamiento proporcional. En cuanto al contexto, trabajamos tanto los contextos continuos como los contextos discretos. En cuanto a los sesgos de razonamiento, nos abrimos a todos los que podrían aparecer de acuerdo a la investigación previa, como el sesgo de equiprobabilidad, el enfoque del resultado, las creencias subjetivas, pero específicamente, luego del primer estudio exploratorio que tuvimos, quisimos investigar el sesgo de alternabilidad en los sectores de una ruleta. Una primera etapa fue un estudio exploratorio que se llevó a cabo con 55 estudiantes del último curso de primaria de la provincia de Cartago, Costa Rica, la provincia donde vivo, eh, 27 mujeres y 28 hombres, aunque los niños del último curso de primaria en Costa Rica deben tener aproximadamente 12 años, ¿verdad? Ese es el año que deben de tener. Como esta investigación la hicimos al inicio del curso, 40 de ellos no habían cumplido los 12 años, tenían 11 años y solo 15 de ellos tenían 12 años. Lo hicimos con una escuela pública y una escuela privada que están a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, porque queríamos ver si había alguna distinción, ¿verdad? Y bueno, encontramos algunas cosas interesantes. Este estudio exploratorio originó la publicación de 5 artículos que se pueden buscar, se pueden compartir. Aunque la muestra es un poco pequeña, sí nos orientó mucho el estudio ampliado en el que seguimos. Este estudio ampliado ya no solamente consideramos estudiantes de Costa Rica, sino también estudiantes de España, y nos centramos en estudiantes del último curso de educación primaria y los 4 primeros cursos de educación secundaria, es decir, más o menos las edades van desde los 11 a los 16, 17 años de edad, por ahí andan los chicos. Y este estudio ya no solamente tenía el cuestionario que aplicamos, era solo de tareas probabilísticas, sino también queríamos ver la influencia del razonamiento proporcional en esto. Esta idea surgió precisamente con toda la información que recibimos del estudio exploratorio. Aquí está un poco la distribución según edades de la muestra. Eh, Tuvimos una muestra de 292 estudiantes de Costa Rica y 412 estudiantes de España, con una muestra total de 704 estudiantes. La distinción entre países tuvo que ver porque tiene que ver más que todo porque queríamos tomar clases completas, secciones completas, por decirlo así, grupos completos. No queríamos decir, bueno, en un grupo ustedes iban a hacer el cuestionario y ustedes no. Entonces, y habían diferencias en cuanto a tamaños de grupos por país. Entonces, en algunos grupos eran muy pequeños o muy grandes y por eso ahí va un poco la diferencia, ¿verdad? Sí nos propusimos que por curso y por país tenían que haber mínimo 50 estudiantes, pero obtuvimos siempre, en todos los casos, mucho más. En este cuestionario, entonces, como les comentaba, íbamos a tener tareas de comparación de razones, que ahorita les muestro un tipo de ítem, tareas de comparación de probabilidades en dispositivos discretos y en dispositivos continuos, actividades de juego equitativo y la construcción del espacio muestral, tanto en dispositivos continuos como en dispositivos discretos. En cuanto a comparación de razones y comparación de probabilidades, queríamos que los 2 cuestionarios que aplicábamos tuvieran los 6 niveles, evaluaran los 6 niveles de razonamiento proporcional de Noelting. Este cuestionario nos originó 5 artículos que podemos consultar. Este primero, más que todo, trata acerca del razonamiento proporcional, tanto en estudiantes costarricenses como españoles, y solo se trata de razonamiento proporcional. Los demás tienen que ver con la influencia del razonamiento proporcional y las distintas tareas que propusimos. Aquí podemos ver otros. Y este es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, más que todos los resultados.
que tiene que ver con comparación de urnas con estudiantes, tanto costarricenses como españoles, es decir, con la muestra total de 704 estudiantes. ¿Qué nos propusimos? Bueno, queríamos saber cuál era la dificultad relativa al comparar probabilidades en urnas para problemas de diferente nivel de razonamiento proporcional de Noether y ver si esa dificultad en comparación de probabilidades en urnas se mantenía en comparación de razones. O sea, si había una similitud para problemas del mismo nivel de razonamiento según Noether. ¿Qué estrategias usan los estudiantes en los distintos cursos y en ambos países para comparar razones y probabilidades? Y si hay diferenciación entre las estrategias que se utilizan en tareas con razones y tareas de comparación de probabilidades. Y si hay estrategias incorrectas específicas para la comparación de probabilidades. En cuanto a los ítems que se propusieron en comparación de razones, nosotros tomamos una estructura base, esta es la estructura de todos los ítems, donde lo que se hace es, a partir de una cantidad de vasos de limón y vasos de agua, se realiza una mezcla y a partir de la cantidad de vasos, tanto de limón, de zumo de limón como de agua, se pregunta cuál de las dos limonadas sabe más a limón. Eh, y con esta misma estructura, lo que se cambiaba era la composición de la cantidad de vasos de limón y de agua para evaluar los distintos niveles de razonamiento según Noether. Por ejemplo, en este caso, la composición era comparar las razones 2 a 3 versus la razón 1 a 3. Por la estructura que tiene, si podemos ver, la cantidad de vasos de agua es la misma. Entonces, en este caso, solo bastaría comparar la cantidad de vasos de zumo de limón para poder saber la respuesta correcta. Este es el nivel más bajo según Noether, que sería el intuitivo inferior, el 1A. 1A. Y de acuerdo también hicimos otra clasificación de los ítems que tiene que ver con el nivel de dificultad que plantea Pérez Echeverría y otros. En este caso, el nivel de dificultad es 1. A partir de esta misma estructura, entonces cambiábamos la composición de la cantidad de vasos de zumo de limón con los hilos de agua para ir evaluando cada uno de los niveles de Noether. En el caso de las urnas, igual teníamos una estructura base, que es esta, que tenemos dos urnas con una composición de cantidad de fichas negras y cantidad de fichas blancas y se pregunta en cuál es más probable sacar una ficha negra. En este caso, precisamente, tenemos una composición 3 a 2 versus una composición, perdón, una razón 3 a 2 versus una razón 5 a 2. De igual forma es de nivel 1A y según Noelting y de nivel de dificultad 1 según Pérez Echeverría y otros. A partir de esta misma estructura íbamos cambiando la composición de las urnas para evaluar los distintos niveles de razonamiento proporcional. Ok, ¿cuáles son las categorías de análisis de las estrategias? Entonces nosotros esperábamos que habían, de acuerdo a los estudios previos, estrategias aditivas y estrategias multiplicativas. Las estrategias aditivas es las que comparan de forma absoluta los términos de las razones. Entre las estrategias que iban a aparecer está la comparación de los totales en cada razón, es decir, los estudiantes que sumaban la cantidad de términos, de objetos que habían en una de las razones y la comparaba con la cantidad total de objetos que había en la otra razón. Otra estrategia era comparar los primeros términos de las razones, que esto podía servir precisamente para el nivel A, 1A, comparar los segundos términos de las razones, que podía dar resultados correctos en el nivel 1B, según Noelting, y comparar la diferencia entre los términos de cada razón. Estas estrategias aditivas solo resuelven correctamente los ítems de los primeros dos niveles según Noelting, el 1A y el 1B. Para poder avanzar en los niveles de razonamiento proporcional, se ocupaban estrategias multiplicativas, como la relación de equivalencia a la unidad, que resuelve precisamente ejercicios, ítems, de nivel 1A, perdón, 2A. La relación de equivalencia entre razones, que resuelve problemas correctamente de nivel 2B.
la correspondencia entre términos de las razones, que este resuelve problemas de nivel 3A y todos los anteriores. Si usted utiliza correspondencia en todos los niveles anteriores, le va a dar respuestas correctas. Y el uso de la proporcionalidad, que este le va a dar respuestas correctas en todos los ítems de los diferentes niveles según Wheel. En concordancia con los trabajos previos, como el de Pérez Echeverría y otros, las dificultades en la resolución de los ítems empieza cuando se necesita precisamente utilizar estrategias multiplicativas. Muchas veces cuando el estudiante no tiene esa herramienta, o por lo menos tal vez sí la tiene, pero no la logra conectar, no la logra conectar con el ítem que se le está proponiendo, por ejemplo, de comparación de probabilidades, el estudiante tiende a devolverse y utilizar estrategias aditivas, a comparar un solo término, a comparar la diferencia entre términos, y esto pensamos que puede estar encubriendo el sesgo del número natural que ha sido documentado por Gómez Darnell 2019 y González Forte y otros en 2022. Estrategias erróneas más frecuentes. Veamos a ver. Una es la comparación de un solo término en los cocientes, es decir, por ejemplo, comparar la cantidad de vasos de zumo de limón, nada más. O comparar las fichas negras, que es el caso favorable en el experimento de comparación de urnas. Vamos a ver dos casos que son del último nivel según Noelting, que es operacional formal superior, que es el nivel 3B, y que también es el nivel de dificultad mayor, según Pérez Echeverría, que es el nivel 4. Aquí tenemos el dibujo de las urnas, donde aquí lo que hay que hacer es precisamente utilizar alguna estrategia de proporcionalidad para saber la respuesta, pero muchos estudiantes al no tener esta herramienta o no poder conectar esta herramienta con la aplicación en este ejercicio, lo que hacían era, por ejemplo, comparar que hay 3 fichas negras respecto a 3 fichas negras en la urna A respecto a 4 fichas negras en la urna B. Entonces, vean qué interesante. Iban a responder, iban a seleccionar la respuesta correcta. Hay mayor probabilidad en la urna B. Pero nosotros, obviamente, para poder hacer un análisis verdaderamente significativo, este ítem iba a estar correcto de forma total dependiendo de la estrategia que utilizaba, ¿verdad? Entonces, si comparaba solo los casos favorables, en este caso, no iba a tener, no se consideraba que estuviera llegando a este nivel de razonamiento proporcional. Em, Otra estrategia era la comparación de casos posibles o también comparar las diferencias. Vean qué interesante. Por ejemplo, muchos estudiantes veían esta composición y en lugar de utilizar alguna herramienta de la proporcionalidad, hacían lo siguiente. Decían, bueno, Elena tiene 3 vasos de zumo de limón y 2 vasos de agua. Restaban y decían, ok, Elena tiene un vaso adicional de zumo de limón. Por decirlo así, los 2 vasos de zumo de limón con 2 vasos de agua, sí, por decirlo así, se anulan. Entonces solo queda un vaso de zumo de limón. Y Juan también, porque decían 4 vasos de zumo de limón, le restamos 3 vasos de zumo de agua, me está quedando igual, un vaso de zumo de limón. Entonces, muchos estudiantes respondían que la mezcla les iba a dar el mismo sabor a limón por esa razón, donde estamos utilizando la estrategia de comparar las diferencias. Y esto es una estrategia incorrecta que no sirve para este nivel, para ítems de este nivel de razonamiento. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Cómo el estudiante se inventa estrategias que son estrategias aditivas, ¿verdad? Cuando no tienen o no conectan estas herramientas de proporcionalidad requeridas. Otra cosa interesante fue que, a pesar que según Pérez Echeverría y otros, ellos tienen una clasificación de niveles de dificultad, nuestro nivel 2, que se supone, o sea, el ítem de nivel 2,
En probabilidad resultó más complejo que en los niveles 3 y 4. O sea, hubieron peores resultados en el nivel 2 que en el nivel 3 y 4 en tareas de probabilidad. No tanto así con las tareas de proporcionalidad. Hubo sesgos de razonamiento probabilístico, muy pocos, pero sí hubieron, el sesgo de equiprobabilidad, el enfoque del resultado, las consideraciones físicas. Por ejemplo, el estudiante 614 en el sesgo de probabilidad dice, en la urna B obviamente hay más fichas negras, pero hay posibilidad de negra en ambas urnas, por lo que la probabilidad es la misma. Aquí el estudiante no cuantifica la probabilidad, simplemente dice, Disculpe, es un... ¿me, me escucha? Qué pena con usted. Sí, sí, Es que ya nos estamos pasando un poco del ok, tiempo. Sí. perfecto, no te preocupes, sí, está bien. Nada más voy a terminar aquí. Aquí unos gráficos revelan que las tareas de razonamiento probabilístico fueron levemente un poco más complicadas que las de razonamiento proporcional, tanto en España como en Costa Rica. Esto lo podemos avanzar en otro momento, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir aquí, un poquito para... Eh, Algo muy interesante y de lo que la base de este estudio es que encontramos una correlación entre el razonamiento proporcional y el razonamiento probabilístico, mayor aún que la correlación que existe entre el razonamiento proporcional y el curso escolar y el razonamiento probabilístico y el curso escolar. Eso es algo muy interesante porque no han habido estudios que puedan lograr esa correlación precisamente, ¿verdad? Entonces esto hay una evidencia importante que hay que considerar. Eso sí, como les comentaba, los problemas de problemas de probabilidad fueron más difíciles que los de comparación de razones. Eh, ya voy a terminar, ya son las reflexiones finales y le doy el paso a María para la última reflexión. Eh, Esto es muy importante, sobre todo para mi país, que antes del 2012 no tenía estudios en probabilidad, precisamente porque no había una relevancia para estos contenidos. De hecho, en secundaria no habían contenidos de probabilidad en el currículum y en primaria había muy pocos. Entonces, esto viene precisamente lo que decía María al inicio. Recuerden que hay una faceta cognitiva que es conocer cómo resuelven los estudiantes, qué piensan, qué sesgos tienen, qué estrategias equivocadas tienen. Y esto alumbra un poco la docencia, que precisamente estos resultados que obtuvimos en Costa Rica y a la vez con España originaron precisamente un proyecto que ahora estamos llevando en la Universidad Estatal a Distancia, referente más bien a la formación docente en estas áreas. Eh, Como ya les dije, muy pocos estudiantes se utilizaron estrategias multiplicativas. Hay que ver esto que está pasando, porque tanto en Costa Rica como en España, nosotros analizamos el currículum y se trabaja todo lo que es la parte de fracciones, los números racionales. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay una conexión, no se está conectando precisamente estas herramientas con las tareas que les propusimos, tanto de razones como de probabilidad. Y le doy el paso a María, que quiere hacer una reflexión final de lo que ella trabajó. Realmente es completar un poquito esa reflexión final para dar tiempo a la reflexión de los participantes, ¿no? De esta reunión. Y es que el profesor debe de mirar con una mirada profesional hacia el razonamiento proporcional y algebraico que está latente en la actividad estadística. Y actualmente la incertidumbre que no sé, los estudios internacionales están llamando hacia que una de las pobrezas más latentes en la sociedad va a ser la desinformación, porque estamos rodeados de redes que nos están acribillando a noticias que debemos de tener un sentido crítico. Y nosotros estamos detectando que el razonamiento algebraico, el proporcional y algebraico, está latente en esa actividad, tanto en la representación de la información como en la valoración de la incertidumbre al comparar probabilidades. Nada más que añadir, solo pues quedar a la espera de vuestras cuestiones para tratar de responder del mejor modo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Magdalena. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis Hernández. Entonces damos paso oficialmente a la sesión de preguntas.
Vamos a limitar un poquito este espacio debido a que se alargó un poquito el espacio de las presentaciones, pero no hay ningún problema porque voy a pedirles en este momento, por favor, que coloquen sus correos en los comentarios para que cualquiera que de pronto no alcance a preguntar pueda hacerlos directamente con ustedes si están bien con ello. Entonces, ya estamos teniendo algunas preguntas en el chat. Tenemos una desde Facebook con la que voy a comenzar y seguiremos de esta forma. Entonces, una es, ¿existen algunas tareas o prototipo de problemas que nos ayuden a saber con claridad en qué nivel de razonamiento algebraico están nuestros estudiantes? Realmente sí existen tareas, pero el nivel se va a medir en los términos en que el estudiante responde. Hay tareas cuyo enunciado promueven un nivel u otro, pero nosotros no podemos saber si el aparataje del álgebra está disponible en el estudiante. ¿Por qué? Pues porque no sé si pasa en todos los países que el estudiante dice si puedo responder por la cuenta de la vieja. No sé si ese nombre os suena en Latinoamérica, que el estudiante cuando considera que sumar, restar, multiplicar y dividir para él es poco. La tarea no se ha puesto en ese sentido de que usen esa estrategia, pero es lo único que dispone y puede responder de manera correcta. Nosotros podemos responder a una ecuación de proporcionalidad sin despejar la incógnita con una ecuación algebraica y solo pasar al paso a la unidad, o sea, esa relación. Hay tareas que promueven, que exigen, como la que yo mostré en la diapositiva, la de la ganancia en el juego, que obligan a pasar por la proporcionalidad inversa. Y es lo que yo quería decir, ¿no? Que la tarea lo obliga, por tanto ya estoy en un nivel 1. Que el estudiante responda en un nivel 2 o 3 depende de él, pero la tarea ya lo promueve. Lo que tiene que ser consecuente el profesor es que la tarea no es fácil, que no es evidente equilibrar las bolas, como decía Luis. ¿Cuántas bolas pongo en una urna y en otra para que la probabilidad sea la misma? Cuidado, que puede haber un estudiante que utilice la regla de Laplace con incógnitas en los denominadores y está en un nivel 3. Eso me da un atisbo de que el estudiante está en buen camino, pero puede que haya estudiantes, como decía Luis, que apliquen estrategias aditivas y a eso les tengo que ayudar mucho, porque su razonamiento proporcional no está yendo por buen camino. Claro, muchísimas gracias. Profesor Luis, ¿le gustaría agregar algo? Sí, precisamente lo que decía María Magdalena en cuanto a la proporcionalidad inversa. Nosotros en el estudio planteamos un problema donde tenía que equiparar las ganancias respecto a las probabilidades de ganar. Ese ítem fue muy complicado para incluso estudiantes del cuarto nivel de secundaria, tanto en España como en Costa Rica. Poder visualizar y poder calcular eso de alguna forma muchos estudiantes lo que optaron no fue precisamente por hacer una ecuación, sino por trabajar la parte aritmética, como decía María, de la conexión entre la aritmética y el álgebra, ¿verdad? Entonces, ellos aritmetizaron, por decirlo así, ese problema para poder encontrar cuál era la ganancia para hacer el juego justo. Y es interesante porque tanto los estudiantes como españoles como costarricenses entendieron muy bien qué significaba el juego justo, pero les costó mucho poder equiparar, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí también tenemos un par de preguntas de Manuel. Voy a decirlas de una vez porque creo, ambas juntas porque creo que están relacionadas. Y es, ¿por qué el estudiante no logra establecer la relación entre racionales y el razonamiento proporcional y probabilidad? ¿Qué debe realizar en la práctica docente para minimizar las dificultades obtenidas en sus estudios? No sé, María, si querés bueno, yo además de profesor universitario, trabajo en la institución, en una institución de secundaria, y es muy interesante porque a través de este estudio, uno como que ya fija la mirada en muchas cosas. El año pasado yo tuve que dar precisamente el contenido de números racionales. Y entonces te das cuenta que si el docente no hace la conexión, por ejemplo, comparar, vamos a meternos en comparación, ¿verdad? En comparación de fracciones. El docente enseña el procedimiento. Hay varios procedimientos, pero por ejemplo, el de multiplicar los denominadores, o sea, en cruz y poder definir cuál de las dos fracciones es mayor. Pero ¿qué pasa? Eso se maneja de una forma aislada sin resolución de problemas. Entonces, cuando el estudiante lo hace súper fácil,
los ejercicios donde yo decía, bueno, averigüe cuál de las dos fracciones es mayor, muchos estudiantes lo tenían bueno, o sea, el éxito era muy bueno. Pero como por ejemplo les puse un problema de dos pizzas que estaban divididas de diferente cantidad de pedazos y que algunos estaban, ya se habían comido y otros no, eso fue fatal. El estudiante, aunque sabía hacer el procedimiento para poder saber cuál fracción era mayor, volvían a recurrir a estrategias aditivas, donde decían, bueno, no, la pizza que tiene mayor cantidad de pedazos, aunque estén divididas de diferente manera, era la que tenía más pizza. Entonces, ese vínculo, entonces, ¿en qué hay que, enfatizar mucho? En poder enseñar estos contenidos que son de números racionales y de fracciones, precisamente inmersos en diferentes tareas, no solamente en tareas aritméticas, sino también en tareas, por ejemplo, como las de probabilidad. Podemos generar una conexión. De hecho, la estadística y probabilidad tiene esa facilidad de que puedes conectarla con diferentes áreas matemáticas. No sé si. Ujú. Muchas gracias, profesor Liz. Profesora María Magdalena, ¿le gustaría agregar algo? Es una excelente respuesta la que Luis propone en el sentido de que en el aula se están enseñando fracciones y se desaprovecha el contexto probabilístico. Entonces, el juego justo es natural y además hay estudios como no, lo pueden visibilizar. Hay mucha literatura en la que se muestra que estamos preparados de manera humana, el ser humano, biológicamente, para trabajar con la esperanza matemática. Y eso es una media. Y esa media se calibra en situaciones de riesgo con probabilidad. El estudiante está preparado, no estoy incitando a la ludopatía, sino que el juego sirve para mostrar que la ganancia en el juego, la ganancia esperada, y así es como lo visibilizamos, Luis, en su inicio en la tesis doctoral, y por eso continuamos en ese camino, ¿no? Es un contexto, Manuel, si te sirve, muy útil, el juego justo, para que el niño y la niña comprenda que el razonamiento proporcional es el único medio para equilibrar la ganancia. Ese trabajo que propuse en la diapositiva de Burgo y colaboradores muestran cómo el docente debe de ser consecuente con la tarea de comparación de probabilidad que pone, porque en el equilibrio del álgebra está el razonamiento de la respuesta. Y el niño debe de comprender que a menor probabilidad el premio debe de ser mayor. ¿Cuánto el premio? Le da un provecho grandísimo a la proporcionalidad. Como decía Luis, proponemos tareas de pizza, de comparación, que al final no llegan a buen término porque no toman decisiones los estudiantes. Y la probabilidad te pide de tomar decisión. De acuerdo. Muchísimas gracias, profesora Magdalena. Muchísimas gracias, profesor Luis. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Las personas que están preguntando por los enlaces que los profesores colocaron en sus presentaciones y por los documentos que mostraron, quiero recordarles que las diapositivas ya están publicadas en nuestra página. Si nos esperan a terminar la reunión, les mostraré cómo pueden acceder a ellas. Y si de todos modos quieren saber un poco más de documentos que de pronto no están en las diapositivas, también los profesores compartieron sus correos para que puedan preguntarles directamente. Aquí tenemos una pregunta de Ignacio que nos dice, ¿habéis analizado la relación entre el lenguaje algebraico y probabilístico que los estudiantes ponen de manifiesto al resolver las tareas de comparación de probabilidades o de razones? En caso afirmativo, ¿podrías comentarnos algo acerca de esta relación? Me adelanto un poco mientras que Luis está tratando de responder porque Luis hizo un trabajo arduo, son 704 estudiantes y demás. El lenguaje que utilizan los estudiantes es un indicador más del proceso que se viene a cabo cuando lo están escribiendo. Es decir, el lenguaje es un vehículo y es un elemento más de ese razonamiento algebraico que están poniendo sobre la mesa. Por tanto, como lenguaje, la riqueza del lenguaje no da pistas tanto en cuanto al razonamiento que aplican. Es decir, suelen utilizar un lenguaje verbal. Si es la respuesta a Ignacio, ese es el vehículo que utilizan, pero eso no significa que la riqueza del contenido de ese lenguaje, desde el punto de vista de la proporcionalidad y el álgebra, sea sustancial. O sea, el argumento en sí mismo era valioso.
El lenguaje propiamente dicho, en el uso de incógnitas, no lo era porque tampoco era necesario para medir su razonamiento algebraico. Sí. Ok, Muchas vamos a ver. A ver, a lo que yo entendí un poquito de la pregunta, eh, por ejemplo, el estudiante tendió mucho a aritmetizar el problema, ¿verdad? Sí hubo casos, o sea, hubo casos bastantes, no pocos, bueno, en una muestra de 704 van a haber cierta cantidad de estudiantes que sí algebratizaron un poquito la resolución, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, los estudiantes que tuvieron la totalidad de ítems correctos, precisamente desde el ítem más sencillo, utilizaban la estrategia de proporcionalidad o estrategias con un carácter algebraico. Ahora, vamos a lo mismo. La aritmética o sea, el álgebra más bien es la generalización de la aritmética, ¿verdad? Entonces, en realidad no podemos decir que solo por el hecho de aritmetizar o de que su lenguaje, porque también fue un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? De la forma de cómo ellos ven, cómo ellos responden. Recordemos que en la muestra teníamos estudiantes de primaria, ¿verdad? De cómo ellos visualizan el problema y cómo ellos lo plantean resolver, ¿verdad? Ellos están revelando en sí un lenguaje algebraico. Lo que pasa es que no tal vez tan estructurado o tan formal como tal vez es lo que está planteando Ignacio. Algo que no tiene que ver con esto, pero que tenía que ver con la pregunta anterior. Yo creo que esa pregunta que está planteando, que planteó el compañero Manuel de Panamá, acerca de que si eh, ese vínculo del por qué se enseña fracciones y números racionales y cuesta conectar con otras tareas, yo creo que es una línea futura de investigación, es algo que es muy rico y que yo creo que puede ayudar mucho a la educación matemática. Muchísimas gracias. Vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas por cuestiones de tiempo, pero muchísimas gracias por la presentación. Como se darán cuenta en los comentarios, a la gente le pareció muy interesante el tema y algunos diciendo que fue un tiempo muy cortico para un tema tan interesante y sobre todo como con tantas dificultades para los estudiantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta presentación. Para todos aquellos que están preguntando por las tesis, por los artículos, por las diapositivas, voy a proceder a compartir pantalla al momento para mostrarles dónde pueden encontrarlo. Entonces, voy a pasar a compartir. Listo. Entonces, si ustedes entran a vd.uniandes.edu.co, que es el enlace que les estoy compartiendo en este momento en el chat, van a llegar a la página de VD. Aquí pueden encontrar nuestros posgrados, cursos, recursos y todo lo que tenemos para ofrecerles. Si se van a la sección de recursos, en reuniones virtuales podrán encontrar el cronograma de las reuniones que tenemos ya asignados. En este momento pues estaba el de la profesora María Magdalena, no lo habíamos actualizado con el profesor Luis, pero ya estará también actualizado. Quedan todos muy invitados el martes a la presentación del profesor Oscar Moreno con el profesor José Cortés, con la charla El debate, otra forma de generar un saber matemático. Aquí están para que se agenden todas nuestras reuniones. Aquí también está la posibilidad para que manden su postulación a ser ponentes. Y aquí pueden encontrar el tipo de conferencia que estamos teniendo el día de hoy, que es la conferencia experto invitado. Si hacen clic aquí, podrán encontrar todas las conferencias de experto invitados que hemos realizado. Como la última que realizamos fue esta, está aquí pues el título de la presentación, el resumen, y podrán encontrar también el enlace a las transparencias, encontrar el perfil de nuestros autores, es decir, el perfil de la profesora María Magdalena y el perfil del profesor Luis Armando. Y si pichan aquí en transparencias, los llevará a nuestra plataforma JUNES, donde podrán encontrar más de 30.000 documentos en educación matemática de libre acceso en español y portugués. Aquí están las diapositivas que vieron el día de hoy para descargar. También tienen los términos clave por si de pronto quieren
buscar documentos relacionados, también una lista de documentos relacionados un poco más específicos. Aquí podrán encontrar todos los enlaces que fueron compartidos, los correos de nuestros ponentes y toda la información que puedan necesitar. Y a partir del día lunes, aquí también aparecerá un botoncito de video para todos aquellos que quieran volver a ver la presentación y la sesión de preguntas. Entonces, esto sería todo por esta presentación. Quiero invitarlos a todos a por favor llenar nuestra encuesta que está aquí en nuestra página. Es una encuesta muy cortica, no se tardará más de 15 minutos y nos ayudará mucho a saber su opinión sobre los recursos que ofrecemos y el impacto que tienen en sus prácticas docentes. Entonces, me devuelvo a la presentación para decirles de nuevo muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por darnos una presentación tan interesante y con tantos resultados tan interesantes y ejemplos. Sobre todo los ejemplos me parecieron muy dicientes y me parece que estuvo muy, muy chévere este espacio. Muchísimas gracias, profesora María Magdalena. Muchísimas gracias, profesor Luis Hernández. Profesor Pedro, ¿le gustaría decir algo? Creo que me está haciendo que no. Creo que de pronto tiene algunos problemas técnicos. Entonces, muchísimas gracias, profesores, muchísimas gracias a los asistentes. Yo sé que en algunos países o es muy tarde o es muy temprano y aparte es sábado, entonces les agradecemos muchísimo que saquen este espacio para compartir entre todos y para aprender todos cómo mejorar nuestra práctica docente. Muchísimas gracias. Un placer, un placer, Gracias. un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego, feliz sábado, muchísimas gracias.